continuaríamos con la segunda mesa. Ya está aquí Rosa Vesta, la doctora Rosa Vesta, para comenzar con esta segunda mesa. Ella es de la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco, querida Rosa, sí, para no cometer el error, y nos presentará, pues evidentemente, una ponencia relacionada con esta demarcación, controversias en torno a la milicia cívica en la Diputación Provincial del Estado Libre de Jalisco. Bienvenida, Rosa, tenemos 15 minutos más o menos y adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quiero agradecer especialmente todas las consideraciones de Joaquín y de Manuel para que yo esté aquí. Y quiero, bueno, disculparme por tres cuestiones. Una de ellas es porque no envié el documento, ¿no? Entonces, bueno, me voy a perder una retroalimentación más puntual. La otra es, voy a leer el documento, es algo que no acostumbro, pero tengo un problema y estoy como muy dispersa, ¿no? Entonces decidí hacer la lectura. Y una tercera, bueno, es un documento, la verdad yo no escribí una tesis sobre estos temas, diría que es mi primer documento sobre el tema, entonces por cualquier barbaridad que esté diciendo, bueno, será bienvenida, ¿no? Ya leyó Joaquín el título. Lo primero que hago es decir que, bueno, en 1955, Natalie Benson apuntó la importancia de la Diputación Provincial de la Nueva Galicia, Estado de Jalisco, la importancia que la Diputación Provincial de Nueva Galicia adquirió durante el proceso de conformación de México como República Federal. A partir de entonces, varios estudios analizan aspectos particulares que desde dicha entidad impulsaron el federalismo, ya fuera generando parte del sustento político e ideológico indispensable para su discusión o con acciones bélicas para su defensa. No obstante, para el caso son pocas las investigaciones que abordan detalladamente la conformación y el papel desempeñado por las milicias nacionales y las cívicas desde el restablecimiento de la Constitución gaditana en 1920 y hasta la instauración del régimen centralista en 1835. En este capítulo se reflexiona este hecho historiográfico, pero sobre todo se procura mostrar la riqueza que ofrece la historia de la milicia nacional y cívica jalisciense durante la creación del primer federalismo y las tareas pendientes para su recuperación. Se estima que a partir de esta aproximación surgen vetas de estudio que podrían replantear el grado de participación que hasta el momento se ha otorgado a los habitantes de los municipios, autoridades y vecinos decretados ciudadanos y sus vínculos con las redes del poder regional y central durante este periodo. El primer apartado del texto examina algunas controversias que distintos historiadores e historiadoras del caso Jalisco mantienen respecto al tema, especialmente en lo que concierne a la influencia que la experiencia garitana tuvo sobre el proceso liberal y el federalismo mexicano. Lejos de pretender resolver, interesa discurrir y develar posibles argumentos que justifican evadir estudios detallados de la milicia nacional y cívica para el caso de la Diputación Provincial de la Nueva Galicia y sus consecuencias. En el segundo apartado se presentan de manera general y breve 4 momentos del periodo entre 1820 y 1834 en las que la milicia nacional y la cívica aparecen como sujetos discursivos y operativos fundamentales en la transformación de las estructuras de poder y para la defensa del federalismo, asegurando autonomía y soberanía a los nacientes estados. La primera parte hablo de las controversias. Lo primero que encuentra quien se interese por la historia de las milicias nacionales y cívicas para el caso de la Diputación de Nueva Galicia y el Estado de Jalisco es la ausencia de estudios que las aborden de manera detallada. Investigaciones más generales sobre el periodo afirman, por ejemplo, que las milicias cívicas cumplieron un papel importantísimo en favor del federalismo, esto lo dice Olveda, o que fue urgente integrar una milicia nacional para sostener a las autoridades que en junio de 1823 se pronunciaron por el Estado Libre de Jalisco. Esto lo dice Muriá, pero poco más se indica. Esta ausencia de apuntes, exceptuando para el caso de Guadalajara, podría ser aclarada por 2 circunstancias. Por una parte, porque a diferencia de otros archivos estatales,
el histórico de Jalisco difícilmente reúne los documentos generados por las distintas autoridades municipales jaliscienses del periodo, imprescindibles para conocer la formación y desempeño de las milicias. Por otra parte, se dificulta el acceso a los archivos municipales, algunos en manos de particulares, cronistas o empresarios, o en reciente organización. Sin embargo, para la historia de las milicias nacionales y cívicas, esta situación es de menor preocupación comparada con la expansión de una posición historiográfica que subestima el carácter que la experiencia liberal doceñista imprimió en el proceso de conformación de México como República Federada. Por razones de espacio, solo mencionaré dos controversias, aquellas que tienen que ver con un efecto sobre la manera en que indagamos las milicias cívicas. La primera está bien representada por las afirmaciones de uno de los historiadores más doctos en el desarrollo del federalismo en la Diputación Provincial de Nueva Galicia y en el estado de Jalisco, que es Jaime Olveda, ¿no? Quien escribió, cito, una de las tesis que deben replantarse es la de Nettie Benson, quien sostiene que los orígenes del federalismo estaban en las diputaciones provinciales establecidas por la Constitución de Cádiz. Cierro la cita. Para él, abro cita, las raíces de esta forma de gobierno se hunden en el siglo XVI y se desprende de posturas y constantes demandas de autonomía planteadas por los gobiernos y las élites de los reinos que fueron surgiendo a lo largo del periodo virreinal. Cierro cita. Por otra parte, y de manera más reciente, un especialista de la historiografía neogallega, a saber, Rafael Diego Fernández, sostiene también que las raíces del federalismo en México hay que ubicarlas directamente en el régimen de intendencias y subdelegaciones a partir de 1786. Esto es una cita. Y que gracias a ellas se explica el éxito de las diputaciones provinciales y lo que ellas impusieron, a saber, autonomía, autodeterminación y federación. Estas afirmaciones ya han sido debatidas, al menos para el caso de la Diputación Provincial de la Nueva Galicia y Jalisco, por Mariana Terán y en general por los trabajos de Manuel Chus y Antonio Serrano. Por lo que interesa comentar aquí es que bajo el esquema de esta como continuidad, las milicias nacionales de la Constitución de 1812 no consideraron un tipo de fuerza armada peculiar o distinta a las interiores, ¿no? Es algo que hay que, según yo, debatir. Así, en la Nueva Galicia, regimientos provinciales de dragones, milicias de las costas y las fronteras, batallones urbanos y las milicias de comercio han sido magistralmente ya estudiadas por Ana Isabel Pérez, José Rojas, etcétera, así como las milicias de patriotas y voluntarios impulsadas por el clero, aquellas también formadas por José de la Cruz y María Félix Calleja para la defensa de los pueblos contra la insurgencia. Pero las preguntas para indagar la milicia nacional, incluso lo que de ella se dijo en 1813, según yo, deberían ser otras si tomamos en cuenta la indisoluble relación entre las tres piezas propuestas por Ramos Arizpe, que articularon la Revolución Liberal Hispana, a saber, ayuntamientos, diputaciones y milicia nacional. En otras palabras, una historia de la milicia nacional y sobre todo de la cívica exigiría al mismo tiempo una de los municipios y sus ayuntamientos que poco o nada se ha desarrollado para el caso de Nueva Galicia, Jalisco. La segunda controversia que mencioné brevemente porque se desarrolla en la segunda parte es la generada por interpretaciones históricas al insistir que las élites, las grandes personalidades y sus herederos son los entes decisivos en los procesos históricos, en este caso en la transformación de estructuras de poder establecidas a partir de las independencias. Este es un punto que también puede ser trabajado a través de la historia de las milicias nacionales y cívicas, destacando las tensiones creadas en sus relaciones con un mundo rural complejo y un poder centralizado, pero sobre todo alistando la lupa para observar el cambio en el carácter de las milicias y en el de las instituciones en distintos momentos.
La segunda parte traté de hacer como un panorama. Pude haberme quedado en alguno de ellos, yo creo que probablemente es como va a quedar el texto final, pero la segunda parte trata sobre los momentos de la milicia cívica nacional, de la milicia nacional y cívica en la Nueva Galicia, Estado de Jalisco. Sin el ánimo de simplificar, pero sí con la intención de compartir lo que ofrece una visión de conjunto, se han propuesto 3 momentos más o menos claros sobre lo que significaron las milicias nacional y cívica en un periodo de clara transición. Estos momentos son, 1, el que va del 20 al 22, que es la milicia nacional a favor de la independencia. El 2, que es la milicia cívica por una república federal, que es del 23 y 24. La 3 la he titulado así, se llama La milicia cívica de papel y contra el desprestigio, que es del 24 al 26, paradójicamente, que debería ser como no, pero no lo es acá. Y el 4, que son, bueno, los vaivenes de las milicias en Jalisco, y pongo ahí nunca más realmente cívicas, que sería del 26 al 35. Poco esto ya lo modifiqué a partir de las observaciones que acaba de hacer el doctor Serrano, ¿no? O sea, bueno, que tiene que ver con lo popular y estas cuestiones. Sobre el primer punto me voy a ir un poco más rápido. Hago primero una como ubicación de qué pasa en la Diputación de Nueva Galicia, que dice, bueno, la Constitución de 1812 fue jurada en Guadalajara en enero de 1813, pero hasta el 20 de septiembre de dicho año, José de la Cruz, jefe político superior de la Nueva Galicia, informó al virrey el establecimiento de la Diputación, ¿no? Apenas un año después, llegada la noticia de la restauración del absolutismo, en tan poco tiempo no se pudo, algunos ayuntamientos que habían sido constitucionalmente instaurados en la jurisdicción y la Junta Preparatoria habían celebrado elecciones para definir autoridades. Todo esto lo trabaja Jaime Rodríguez, etcétera, ¿no? Pero en este contexto sabemos muy poco sobre la formación de la milicia nacional establecida por la Constitución en este periodo. Si no lo encontró Rodríguez, si no lo encontró Pérez Castellano, como alguna vez lo dijo Chus, pues no está, ¿no? Pero para el 20, una vez jurada por segunda vez la Constitución de Cádiz, José de la Cruz, jefe político superior de la Nueva Galicia y comandante general, publicó el decreto dado en Madrid para la formación de milicias nacionales, así como el reglamento provisional para las mismas. Para fines de ese año circuló el bando correspondiente a los pueblos de la Diputación, que incluyó 4 artículos de la Constitución que refieren la formación de los cuerpos de milicias nacionales, indicando que no sería de servicio continuo. También se contempló, como en 1817, que en Nueva Galicia los cuerpos nombrados realistas, urbanos y rurales irían paulatinamente reformando estas milicias nacionales. Esto ya fue dicho también por Rodrigo Moreno y lo hace muy bien para explicando por qué es tan importante esta reabsorción o reformación de estos cuerpos patriotas y realistas, pues, en milicia nacional. El contexto en que se dan estos hechos, según la historiografía más difundida, es que los criollos y realistas que combatieron la insurgencia, como Pedro Celestino Negrete, Luis Quintana, José Antonio de Andrade, se habían apropiado de la Diputación. Por su parte, la Junta Consultiva Auxiliar estaba constituida por miembros de la oligarquía tapatía, tan fuertemente influenciada también por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Bajo el marco legal adecuado y las personas idóneas, en la ciudad de Guadalajara se priorizó el alistamiento de las milicias nacionales en el primer semestre de 1821, ¿no? Que lo ha trabajado también para Guadalajara y Bisami Rodríguez. A partir de entonces, y según las actas de Cabildo del Archivo Municipal de Guadalajara, los problemas para cumplir con los reglamentos serían múltiples, ¿no? Y ahí se mencionan como, bueno, no hay fondos públicos para habilitar la fornitura y armamento de la milicia nacional instalada, pero bueno, que
les iban a prestar por parte de los fusiles del ejército. También se dispuso que se diseñarían unos cuarteles. Hay mucha documentación respecto a los problemas para habilitar el cuartel de Mexicalcingo y para la caballería, y el cuartel de Maestranza en Guadalajara, porque allí estaban los regimientos de Puebla, parece, por ahí lo digo después, y no me acuerdo ahorita cuál otro. Ya para julio de 1821, después del pronunciamiento de independencia en tierras de la Diputación, se había formado en Guadalajara 10 compañías de infantería y 3 de caballería de las milicias nacionales, ¿no? El primer cambio importante para las milicias nacionales en esta diputación, después de la instauración del régimen constitucional, se presenta con el pronunciamiento de independencia de Pedro Celestino Negrete. No sé si esto sucedió en alguna parte, pero lo hizo en Tlaquepaque el 13 de junio de 1821, es decir, 3 meses antes de que Agustín de Iturbide lo hiciera. A partir de entonces, una cascada de acontecimientos se presentan y mueven la organización miliciana. Por ejemplo, hay un bando para la formación de una milicia local voluntaria, emitido 11 días después de este pronunciamiento de la independencia, ¿no? Según el mismo, las obligaciones de la milicia serían dar guardia, patrullaje de seguridad, defender los hogares, pero a Pedro Celestino Negrete también les da la tarea de armar a los vecinos para poder marchar con mis compañeros de arma donde nos llave la defensa exterior, ¿no? O sea, este cuerpo disfrutaría además de fuero militar para actos de servicio por los respectivos crímenes militares, pero no para delitos comunes. Finalmente, se prevía el alistamiento de los voluntarios y no precisamente una leva, ¿no? O sea, tenía cuestiones que sí tenían que ver con la milicia. Documentos del Archivo Municipal de Tepatitlán, ahorita que acaban de decir en qué zona estamos, hay indígenas, ¿no? Bueno, es en Los Altos, no hay indígenas. Para agosto de 1821 se conformó la primera compañía de infantería de milicia nacional establecida por el ayuntamiento de dicho pueblo, con los correspondientes despachos, oficiales elegidos, y aprobada por José Antonio de Andrade, jefe político superior de la Diputación, y con la posibilidad de que también aquí se nombraran, se integraran los realistas, ¿no? Aquí me llama mucho la atención porque Rodrigo Moreno presenta un cuadro para las milicias, en la que aparece una de Tequila, pero esta no está, ¿no? Habría que ver por qué. Bueno, el caso de la formación de dicho cuerpo de milicia es interesante, ya que permite observar la diferencia en cuanto al reclutamiento realizado por el ejército. Dice Andrade, abro entrecomillado: apruebo esta compañía en todas sus partes y espero de esta corporación que esta corporación excite a los demás ciudadanos que no se hayan enlistado para que verifiquen a efecto de aumentar la fuerza nacional local, haciendo el mayor empeño para que se forme toda la tropa que se pueda, ¿no? Entonces, cito lo de Andrade porque otra vez sí vuelve a una característica de las milicias, ¿no? Que es el enlistamiento no leva. En este proceso, según diversos historiadores, la facilidad para establecer los cuerpos de milicias nacionales estuvo en estrecha relación con las campañas que los iturbidistas habían realizado a favor del plan de Casamata. En ese entonces es notoria la ausencia de un discurso a favor del federalismo, pero sí de la independencia. Paradójicamente, una vez que Pedro Negrete regresa a Ciudad de México, Antonio Gutiérrez y Ulloa, como intendente, se queda con la consigna de retomar el reglamento provisional para la milicia nacional que había sido emitido antes de la independencia, ¿no? Otro dato que nos ofrece el caso de Tepatitlán es la incorporación de dueños para ranchos, para integrar compañías en los pueblos. Se dice del rancho de Los Ocotes, para formar 2 compañías de caballería, y una en el pueblo de Tepatitlán, otra en Jalostitlán. En la que respecta a las milicias nacionales de 1821, no se habla aquí, pues en la Diputación no se habla de federalismo, pero sí se busca que sustenten la independencia. Déjame ver qué otra cuestión se queja. Algo también ya se va agotando un poquito el tiempo, Rosa, sí, por favor, para ir cerrando.
Se intenta formar un poder paralelo a partir de las caballerizas del esto me parece importante. Bueno, se queja el jefe político superior de que los ayuntamientos están yendo directamente a Guadalajara y no con los jefes políticos de su partido, ¿no? La milicia cívica por una república federal me parece que es el momento clave en el que sí podemos estar hablando de una milicia como ciudadanos que voluntariamente se unen, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es, bueno, que este reglamento del 22 permite llamar precisamente cívica a estas milicias. Luis Quintanar explota esta situación y lleva a cabo la empresa más delicada, que es, bueno, declarar el Estado libre y soberano de Jalisco, apoyado precisamente en el voto de los pueblos. Se habían reunido 139 pueblos, en donde en todo se constata que se reunieron, donde también están las milicias, pues como los pronunciamientos y muchos otros, ¿no? Los curas, etcétera. Entonces, para resumir, se enumeran algunos hechos afortunados para que esto sea posible: la confluencia de 4 diputaciones que iban en el mismo sentido, la diversidad de fuerzas concentradas en la diputación provincial, estudiosos del federalismo, élites acaudaladas, curas, etcétera, el respeto a un marco constitucional que se aplica también en este plan de gobierno provisional y en las reuniones que se hacen en los pueblos, el uso de estrategias para la consulta popular, y otro hecho relevante es el respaldo que las Fuerzas Armadas recibieron bueno, el apoyo que todas las fuerzas, no nada más las milicianas, dieron aquí a Luis Quintanar. Todo lo anterior fue considerado por el Poder Central, el cual trató de resolver sin éxito la osadía de Quintanar. Hablo de que finalmente, bueno, le salió bien el asunto a Quintanar, porque en Lagos hay un acuerdo de hacer una república federal, ¿no? La tercer punto, que es la milicia cívica del papel de papel, es que a pesar de la Constitución, aquí hay un asunto que trato: la Constitución de Jalisco siempre habló de milicia cívica, ¿no? Que era de ciudadanos. En cambio, la del 24, la que se emite la Nación, desaparece lo cívico y la ponen como local, ¿no? La de los estados. Entonces, aquí hablo un poco de que a partir del 24, especialmente de cuando eliminan del escenario a Quintanar, todo se viene abajo con la formación de estas milicias, ¿no? Se hablan, el archivo municipal y el de Congreso, sobre todo, habla de promesas que no quieren. Los comandantes de las milicias consultan sobre el uso de fuerza armada para sacar de sus casas a los milicianos, son inasistentes, no se tienen armas, hay problemas con las contribuciones, no los ayuntamientos cobran, etc. Se considera que los ayuntamientos no están haciendo su trabajo, etc. Otra cuestión, ya nada más para terminar con este periodo, es, pese a estas dificultades, el ayuntamiento de la capital sí llevó a cabo un padrón con los nombres de los habitantes de 57 manzanas, son casi 1,500 registros que podemos hacer algo sobre esto, hablando de precisamente quiénes son estos, ¿no? Cómo se unen, si están calificados como exentos o como si sirven para la milicia. En el último punto, ya nada más, esto tiene que ver también con cómo estoy tratando el asunto de la milicia cívica, que me interesaba mucho verlo como ciudadanos voluntarios. Hablo de los vaivenes de las milicias, ¿no? En febrero del 26, el primer gobernador habla de que es un ramo interesante, pero no existe en Guadalajara, la milicia no existe. Esto lo dice en el 26. En el 27, Juan N. Cumplido también dice: no las hemos podido organizar, faltan reglamentos y abastos, ¿no? Lo más dramático, en el 31, lo dice Herrera, el vicegobernador, que dice: es preciso tener repugnancia al hablar de este asunto en el estado de Jalisco, ¿no? A pesar de este panorama negro de los gobernantes, pues es interesante
cómo hay una utilización constante de ellas. Es un periodo entre el 27, cuando se expulsan a los españoles residentes en Jalisco, se necesita aumentar la milicia local. Bueno, y hay una serie de sucesos políticos que también hace que las arcas del Estado le destinen muchísimo dinero, ¿no? En unas se están hablando de los gastos, como están activas estas milicias, pues se multiplican al 2.500%, ¿no? Finalmente, con Pedro Tamos intenta revivir las milicias para hacer frente al centralismo, pero pues definitivamente no se puede, ¿no? También los problemas de deserción y demás están. Hay una particularidad que me gustaría nada más para cerrar mencionar aquí. Hablo de un desprestigio de estas milicias porque cuando a Quintanar pide el respaldo para las milicias, para la República Federal, todos los pueblos dicen, te lo damos porque no vas a afectar la religión, ¿no? Católica. Y es un punto muy, muy sensible. A partir de la publicación de la Constitución del 24, y de unas medidas en contra pues de la iglesia y de todo esto, los mismos ciudadanos no están convencidos, ¿no? Hay como una desilusión respecto a las milicias. Esto es un poco lo que llevo. Sí me gustaría pues las opiniones. Muchas gracias. Y disculpen el tiempo que me tomé. Gracias. Muchas gracias, Rosa, por la intervención. Es un escenario, efectivamente, vamos viendo, ¿no? Complejizando un poco la geografía aquí de las milicias y cómo se van a ir comportando en cada uno de los espacios, cómo se van a ir desarrollando y demás, y qué particularidades van a tener, por ejemplo, en este caso, a partir de la semilla inicial que para esta década de los 20 va a ser la Diputación Provincial, ¿no? Como uno de los motores de esta revolución liberal. Muchísimas gracias. Pasaríamos a continuación con el maestro José Alexander Sosa, doctorante del Colegio de Michoacán, a quien le agradecemos también su participación, y quien nos presentará la ponencia La creación de una milicia cívica estatal, tendencias e impacto de la reforma miliciana de 1827 para el caso de Zacatecas. Entonces, bienvenido, querido Alexander, adelante. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Pues en primer lugar, un saludo y un agradecimiento tanto al doctor Chus, a Joaquín también, por favor, gracias por permitirnos estar acá. Un gran saludo también a varios colegas y también muy buenos amigos que están aquí conectados y con los que me encanta a mí dialogar este tipo de temáticas. Y como bien indica el título de mi presentación, yo decidí concentrarme en este trabajo para lo que sucede posterior a 1827. Creo que estando ya en la sintonía con esos trabajos de abordar a la milicia cívica, no es necesario que me aboque a intentar explicar de manera introductoria cuál era la lógica, simplemente recordar pues una milicia que en su origen tenía la idea de constituir al ciudadano en armas, va de la mano con la idea de construir al ciudadano mexicano, una ciudadanía propietaria, que es siempre el ideal del liberalismo de este periodo, de que por su propio interés económico personal defendiera su propia localidad, defendiera la nación, el régimen liberal que le daba esta oportunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de la milicia cívica se puede hablar fundamentalmente que atraviesa dos etapas históricas puntuales. Una primera etapa que corresponde a un proyecto nacional de milicia cívica mexicana que inicia en 1823, aunque ya lo mencionó muy pertinente también el doctor Chus, no es el origen de una milicia liberal, ya que podemos rastrear a esta desde finales de tiempos del virreinato en 1820, con los diferentes alistamientos que hacen tanto las fuerzas virreinales como el propio Agustín de Iturbide, y en este sentido, pero el proyecto netamente nacional, un reglamento nacional lo podemos encontrar redactado en 1822 y ya iniciado a implantarse en 1823, y este primer proyecto nacional llega a 1827, donde podemos ver una reforma, una reorganización en la que podemos quizá dejar de hablar de un reglamento y un proyecto de alcance nacional para hablar de una regionalización
de las distintas milicias que se van constituyendo en los estados, ya que precisamente el Reglamento Nacional de 1827 de diciembre lo que permitía era reglamentar a los propios estados sus propias fuerzas armadas. Este primer periodo de un proyecto nacional, la mayoría de las noticias, algunas breves, algunas más explicadas de mayor manera, pero creo que nos da una sensación de que hay una tendencia a una corporación deficiente, a una corporación que no tenía las suficientes capacidades para obrar, ya no se diga en una de sus tareas principales como es la del mantenimiento del orden local, sino de pues, en defender a la patria ante cualquier incidencia de carácter externo. Esto nos lo deja ver, por ejemplo, Lucas Alamán, ya bien mencionaba también Eliud, que son importantes las memorias, en su memoria que presenta en el inicio de las sesiones del Congreso en 1825, Alamán en su carácter como ministro de la cartera de Relaciones Internas y Externas, ya nos hablaba de que a pesar de que habían sido grandes los esfuerzos para el establecimiento de una fuerza que él mismo denomina como la más firme garantía del orden y de seguridad interior, no ha obtenido los resultados que se esperaría. Además de mencionar que no tenían idea de cuál era el estado de estas fuerzas, ya que solamente tenían informes de estados como Guanajuato, Coahuila y Texas, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Colima. Afirmaba entonces que en los demás estados la milicia consideraba que no estaba en mejor pie y que en muchos parajes incluso podría ser una milicia perjudicial. Una cuestión interesante de esta noticia que nos hablaba Alamán a principios de 1825 es de que ya se había planteado en el Congreso Nacional la reforma de la estructura miliciana, pero no había llegado a discutirse. Esta discusión finalmente se va a desarrollar a principios de 1827. En este año es donde a principios ya podemos encontrar un proyecto de reforma que toma varios puntos que fue acumulando las autoridades nacionales de algunas dudas, de algunas problemáticas que remitían los estados a la federación y que finalmente sancionaron una legislación a finales de este año, en diciembre, que como ya mencioné, va a establecer básicamente dos cuestiones de relevancia. La delegación a los estados para realizar esas reglamentaciones con el establecimiento de algunos lineamientos mínimos para esta reorganización. Algunas cuestiones que me parecen de relevancia entre el primer proyecto presentado en el 27 y la ley que finalmente se sancionó es, por ejemplo, que se agregó finalmente en la ley la prohibición a que aquellos nativos de alguna nación en guerra, es decir, con la mexicana, es decir, los peninsulares, los españoles, se les prohíba acceder a la oficialidad. Se cambió un estatuto en donde primeramente se pretendía dotar a los estados de armamento, pero bajo venta o préstamo. Esto se cambió y finalmente se decidió por una repartición de armamento sin que se les exigiera retribuir el valor del mismo. Una cuestión que pues se da en la legislación, hay que ver qué tanto se pudo realizar, ya se pudo concretar ya sobre el terreno. Se exigió un aceleramiento de la redacción de estos códigos, primero se consideraba que les iban a dar un año a los estados, finalmente se les dio 6 meses para que reformaran estos cuerpos milicianos y con un compromiso básico de los estados para solventar las deficiencias anteriores, informaran al Congreso General con cada año de cuáles eran los avances en la constitución de su fuerza, el aumento y los progresos que tenían en su propia milicia. Una cuestión esencial también me parece es que en el primer proyecto que se elaboró en febrero del 27 se había establecido que la milicia la iba a conformar todo ciudadano. Sin embargo, en la ley que finalmente se sancionó en diciembre, el vocablo se cambió a establecer que todo mexicano iba a formar parte de la milicia nacional local. Es en este sentido donde encontramos este potencial que muy bien han destacado investigadores como el doctor Chus, como el doctor Serrano, en que existía un verdadero potencial de transformar una corporación de un cuerpo de policía local a un ejército protector del federalismo. Sin embargo, al menos en la cuestión reglamentaria, lo que podemos ver es de que en muchas ocasiones triunfó una vía moderada sobre la alternativa revolucionaria. Esta cuestión la podemos ver, por ejemplo, en Zacatecas también. En Zacatecas lo que podemos observar es una tensión constante entre dos cuestiones fundamentales. Construir, reorganizar una corporación cívica que tuviera una amplia capacidad de acción, una amplia capacidad armada, pero sin romper las bases sociales de reclutamiento que se habían establecido en el reglamento original de 1822-1823.
En este sentido, el reglamento zacatecano, que fue sancionado a mediados de 1829 y al que se le adicionó algunos códigos a principios de 28, al que se le agregaron algunos artículos a principios del 29, marca una tendencia de continuismo en el aspecto social, pero deja de ver algunas cuestiones y algunas tendencias interesantes como un esfuerzo patente para legitimar la intervención de los poderes estatales, dígase el legislativo y el ejecutivo, en la organización miliciana en detrimento de los ayuntamientos y también en detrimento de los propios milicianos que ya no iban a poder elegir posteriormente sus propios oficial media. En este sentido, podemos encontrar que en la milicia zacatecana se mantuvo el vocablo de ciudadano, que eran los ciudadanos de 18 a 50 años los que iban a conformar al contingente armado en el estado, y vale la pena también hablar aquí de unas cuestiones particulares y generales. La Constitución Zacatecana de 1825 hacía una distinción entre los ciudadanos zacatecanos y los zacatecanos. Marca esta primera distinción, pero también en una tendencia nacional es que estamos en un contexto de ciudadanía amplia, una ciudadanía sentada sobre la idea del vecino, en donde, por ejemplo, en Zacatecas, para ser un ciudadano zacatecano, se exigía la vecindad, el ejercicio de empleo, profesión o actividad productiva, es decir, el modo honesto de vivir, y la fidelidad a la independencia y a la forma de gobierno. Entonces tenemos que en Zacatecas forma parte de esta tendencia que encontramos en otros estados de una ciudadanía amplia. Ante esta cuestión vale la pena preguntarse, ¿qué tan radical podría significar una apertura con esta decisión de los legisladores zacatecanos de cambiar la idea de todo mexicano a todos zacatecanos? Y ya estamos hablando de por sí de una ciudadanía amplia. Significaría en la práctica una apertura universal masculina, porque vale la pena decir que las mujeres no estaban comprendidas en estos alistamientos. La apertura de todo mexicano a la diferencia de ciudadano podría abrirnos a algunos grupos sociales que creo que no interesaban a las autoridades incluir dentro de la organización miliciana. Los más visibles son aquellos denominados como vagos y malentretenidos, los que carecían de este reconocimiento de un modo honesto de vivir, ya que precisamente aquellos que caracterizaban de esta manera eran a los que utilizaban para cumplir uno de los compromisos del Pacto Federal, que era el contingente de sangre. Entonces, a las autoridades zacatecanas interesaba no incluir a estos elementos porque precisamente esta catalogación servía para poder cumplir efectivamente con esta remisión de individuos que iban a formar parte de los reemplazos para constituir el ejército permanente, el ejército profesional. También podemos observar una tendencia, una idea de los legisladores zacatecanos para cuidar el desarrollo de la economía local, incluso del sustento familiar, ya que vemos elementos como una jerarquía de alistamiento, una originalidad que comparte con algunos pocos reglamentos. Me parece que en Guanajuato también hay un mecanismo similar, donde se establecía además con quién iban a llenar los cupos de la milicia cívica. Se prefería en un primer término a los solteros que tengan madre viuda y a excepción de los que tengan madre viuda y sean hijos únicos, posteriormente a los viudos sin hijos, después a los casados sin hijos y finalmente, si no se lograba llenar los cupos de alistamiento de la milicia con estos individuos, se ya tomaba en cuenta a los casados con hijos, pero con preferencia de los que menos hijos tengan o de aquellos que gocen de menos recursos para el sostenimiento de ellos. Aquí se puede ver este cuidado, digamos, del sostén familiar, y también podemos ver cómo se pretendía no quitar brazos a las industrias productivas del Estado en cuanto las autoridades estatales y también los propios ayuntamientos defendieron constantemente la incorporación de las personas a la milicia cívica como un vehículo para evitar tanto la leva, ya mencionaba, de no formar parte de este contingente de sangre, pero también para no participar en la milicia activa. Esta corporación que también era una suerte de ejército de reserva, que también fueron excluidos los milicianos zacatecanos de participar en ella. Entonces, la defensa que hicieron estas autoridades en sus distintos niveles en Zacatecas nos da muestra de defender a sus hombres, evitar que salieran y simplemente sacar a aquellos que podían catalogar fuera de esta noción de el modo honesto de vivir. Una cuestión también relevante, como ya se mencionaba,
el siempre tema del jornalero, que es muy importante. Y que es cierto que la mayoría de los reglamentos lo tocan de uno u otro modo, algunos profundizan más en ellos que otros, pero hay una cuestión interesante en el que la legislación nacional de 1827 en estos lineamientos básicos exceptuados no incluía al jornalero. Esto nos da a entender que dejaba a los estados para que decidieran si incluían o no al jornalero y si incluían o no la definición del jornalero. En Zacatecas se incluyó una definición del jornalero muy caracterizada a las propias al funcionamiento económico del Estado. En el reglamento zacatecano, por ejemplo, se definió al jornalero como los barreteros y peones de minas, los que se ocupan del desagüe de ellas, los que labran la tierra por sí y en provecho de otros, los ganaderos, los sirvientes domésticos y todo aquel que su trabajo no pase de 4 reales diarios. Históricamente, la excepción del jornalero es por una cuestión ideológica, de que no tiene una independencia productiva como tal, económica, y por lo tanto es un sujeto que no puede constituir un ciudadano pleno en esta idea liberal, pero también nos aboca a este sostén de la economía personal, familiar, ya que pues es una persona que tiene que abocarse a esas tareas. En lo personal, por ejemplo, cuando hablan de que todo aquel trabajador que no pase 4 reales diarios, o el interés de las autoridades zacatecanas de mantener la producción minera, estableciendo entre ellos a estos peones de minas. Sin embargo, también dicho esto, hay una contradicción aparente en el zacatecano, ya que si observamos las listas de reclutamiento en el mismo año de 1829, el periodo donde se está reorganizando esta milicia, podemos ver que los mineros son los que constituyen la columna vertebral de las Fuerzas Armadas en Zacatecas. Esto parece ser una contradicción muy difícil de conciliar, ya que estamos hablando que en 1828 el reglamento dice que los va a excluir para reclutarlos en 1829. Creo que obedece a la coyuntura que se está viviendo en esta transición. Recordemos los eventos de finales de 1828, donde se están dando sobre todo pues, estos golpes orquestados por el golpe de Guerrero, el desconocimiento de Gómez Pedraza, en Zacatecas el propio motín de Sombrerete, que hace que las autoridades prefieran mantener una milicia con amplias capacidades rápidamente a contener digamos, a esta exclusión de los jornaleros. ¿Qué conclusión me hace llegar esto? Que más allá del concepto no de ciudadano o de zacatecano o de mexicano, en el caso zacatecano, el vocablo de jornalero fue la auténtica llave de cierre y apertura del reclutamiento local, ya que intentaban al menos disfrazar este reclutamiento ante la evidente contradicción con lo que decía el reglamento. Las listas de reclutamiento mencionan a estos individuos como operarios. Sin embargo, vemos que no les interesa decir que son operarios de mina. Esto se puede ver ya que los diversos operarios, por ejemplo, la fábrica de tabacos o de la casa de moneda, sí dicen de qué tipo de operarios son, pero el 90% de reclutas que simplemente está bajo el nombre de operarios no se molestan en especificar de qué son. Esto nos habla de que precisamente es un poco disfraz de incluirlos o no, y entonces este es el verdadero dique de contención y de apertura que establecen las autoridades para aumentar o no los números de la milicia. Una cuestión también, como decía, es patente el interés de las autoridades zacatecanas por intervenir en los procesos de elección de la oficialidad, y esto se establece ya que es el gobernador el que a interna ofrecida por los ayuntamientos va a elegir quién va a constituir la oficialidad, pero de los batallones nuevos y de los regimientos nuevos. Para el reemplazamiento ordinario de la oficialidad va a ser en realidad elegido por el gobernador, pero a propuesta del coronel, y la oficialidad menor va a ser a propuesta de la oficialidad más alta, pero elegida por el inspector de milicia. Aquí ya vemos un desplazamiento de la capacidad de intervenir de los ayuntamientos y de los propios milicianos, como mencionaba, en elegir a su propia oficialidad, que esto va a su vez enlazado con un proceso particular del estado de Zacatecas, en donde iba centralizando progresivamente algunas de sus capacidades administrativas, también en detrimento de los propios ayuntamientos. Esta es una característica que se puede ver y es extensiva entonces también a su corporación miliciana. Finalmente, ya para terminar y no extenderme de más en el tiempo, hay un debate interesante en donde se puede hablar de un proceso quizá de militarización.
Yo prefiero utilizar el término de disciplinarización, ya que esta militarización puede ponerse muy en duda. Se ratifica que la milicia cívica va a formarse a partir de las tres armas, infantería, caballería y artillería, y además también se ratifica que va a organizarse según los criterios técnicos y organizativos del ejército permanente, que todavía vivía se organizaba a partir de las ordenanzas de Carlos III. Esto lo podemos ver en los reglamentos milicianos y en el reglamento zacatecano. Está esta estructura que es prácticamente idéntica a la del ejército permanente, y si vemos un poco los números que nos ofrecen las diversas fuentes, podemos ver que hay un proceso exponencial de alistamiento de milicianos. Entre los números que ofrece un historiador clásico como es Elías Amador y los propios informes de gobierno de Francisco García Salinas, vamos a ver un aumento de 7,000 hombres en 1825, que va a crecer con el tiempo, y de que en 1834 ya tenemos 20,000 hombres alistados. Esto nos puede hablar precisamente de este proceso de militarización, pero también nos tiene que hablar de si era interés de las autoridades afirmar que tenían una milicia poderosa. Yo creo que lo creían en algún sentido, ya que precisamente se animaron a participar en una cuestión activamente armada como fue la Guerra Civil de 1832, y se animaron a resistir al Ejército Federal en 1835. Sin embargo, el creer que tenía una fuerza poderosa también no nos tiene que permitir creer ciegamente estos números que nos afirman, ya que la capacidad de alistamiento y la capacidad de movilización son dos cosas diferentes, y esto se refleja en que no tenían las autoridades zacatecanas el armamento para poner en movilización ni los pertrechos a 20,000 hombres en todo el estado de manera coordinada. Creo que estas son las tendencias de evolución que podemos ver en el caso zacatecano a partir de 1825, y me detengo ahora por cuestiones de tiempo, así que agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Como se nota claramente, ¿no? Eres alguien que ha trabajado previamente esta reglamentación en particular, no solamente la parte operativa, sino que además conoces bastante bien esta etapa o esta faceta de la propia dimensión miliciana, ¿no? Entonces te agradezco mucho la intervención y damos paso a la última de esta segunda mesa con Luis García, el doctor Luis García, que es investigador de la Universidad de Monterrey, y presentará la ponencia entre las expectativas nacionales y las realidades locales, la milicia cívica en Nuevo León. Alguien que además conoce también bastante bien esta región y que la ha trabajado desde la perspectiva armada, como bien sabemos. Bienvenido, Luis, y adelante, por favor. Hola, Hola, muchas gracias por la invitación. Y solo me voy a disculpar porque a las 11:30 tengo que partir a dar clases, ¿verdad? Y también, bueno, un poco explicando el contexto, ¿verdad? El archivo, esta información está basada en el Archivo General del Estado de Nuevo León, ¿verdad? En los fondos que hay un fondo que se llama Militares, y básicamente lo respectivo a este periodo de la milicia cívica, pues son alrededor de 70 cajas, y cada una tiene entre 500 o más documentos, ¿verdad? Entonces es para hacer una tesis doctoral, ¿verdad? O un libro. Entonces, aquí el problema ha sido condensar la información en algunas cuestiones, ¿verdad? Y sobre todo que no se pierda también el contexto histórico, ¿verdad? Las particularidades y las diferencias que hay, ¿verdad? Pero bueno, voy a empezar. Y bueno, un poco el contexto es durante la época colonial, la conformación de Nuevo León formó parte de los proyectos de colonización del septentrión novohispano. El avance hacia el norte va a ser lento debido a la oposición de grupos indígenas, seminómadas, que dichos grupos no tenían una organización central y su forma de practicar la guerra era mediante ataque sorpresa, lo que dificultaba su control. Además, a diferencia de la Nueva Vizcaya, no tenía grandes yacimientos de plata, por lo que tenía una importancia secundaria. Debido a esto, una de las principales actividades económicas en un inicio fue la cacería de indígenas para venderlos después en las minas en Zacatecas. Posteriormente, esto continúa bajo el régimen de encomienda o congrega, y otra actividad económica fue la ganadería trashumante, que también cruzaba por territorios habitados por grupos indígenas
Y así que estas dos actividades económicas van a propiciar una encarnizada resistencia indígena en el periodo colonial. Y como resultado, la Organización Armada para la Defensa va a desempeñar un papel fundamental en la configuración política, cultural y social de Nuevo León desde su surgimiento, su creación en el periodo colonial, ¿verdad? Y en el siglo XIX, ¿no? En este sentido, las figuras de autoridad, ¿verdad? Se concentraba el poder político y militar en una sola figura, en este caso el gobernador y capitán de guerra. Lo mismo se refería al siguiente estrato en el caso del alcalde mayor o justicia mayor, ¿verdad? Y capitán de guerra, que en realidad estos funcionarios eran personas que con sus recursos y medios podían organizar una defensa general, ¿no? Y así se va creando una especie de élite regional basada en esta figura del liderazgo político-militar, ¿verdad? Y que va a tener una importancia en estas zonas de frontera, ¿verdad? Hasta el siglo XIX, ¿no? Y posteriormente esto involucra otra cuestión, la categoría de vecindad, ¿verdad? Que en Nuevo León implicaba un tipo de servicio militar, ¿no? Aquellos que tenían estos derechos debían participar militarmente mediante equiparse, estar en revistas militares y se volvió una parte esencial para ser considerado vecino. Entonces, en una cuestión se van juntando los rituales del antiguo régimen de la frontera con la modernidad liberal, ¿verdad? En un inicio de Cádiz, ¿verdad? Con esta estructura. Y va a ir pasando un proceso, ¿verdad? Pero aquí es importante mencionar lo que pasa durante la última mitad del siglo XVIII hasta principios del XIX, donde las reformas borbónicas militares, hay un proceso de reorganización militar, de administrar todo, pero también de poner objetivos militares diferentes. En este caso, está a principios del siglo XIX, hay amenaza de una guerra con Estados Unidos por definir la frontera con Texas, y por lo mismo hay reclutamiento forzoso por primera vez, ¿verdad? En Nuevo León, en Tamaulipas, y esto va a causar cierta oposición, ¿verdad? Y bueno, en realidad va a haber tropas milicianas del nuevo Reino de León, ¿verdad? En Texas durante este periodo. Después va a ser uno de los argumentos que va a sacar Ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz para alegar derechos, ¿verdad? Pero este proceso de tener el control total, ¿verdad? Y tener objetivos militares diferentes a los locales, se va a agudizar durante el periodo de independencia, particularmente durante la gobernatura de Joaquín de Arredondo, que va a ser el gobernador de las provincias internas de Oriente, ¿no? Sobre todo que hay un choque tremendo con la élite local, hay reclutamiento forzoso a gran escala, solo por el hecho de ir caminando en la calle sin pasaporte, arrestos, fusilamientos, una situación así de bastante, que en algunos casos se ve como una cuestión así de opresión, pero por lo mismo, cuando se reimplanta la Constitución de Cádiz y se establece la Milicia Nacional, se va a volver una herramienta de resistencia, ¿verdad? Porque ya no la gente la población se puede organizar en estas milicias para no dar el servicio militar, ¿verdad? Además es una fuerza paralela que no controla Arredondo, y va a empezar precisamente, va a ser el embrión, la Milicia Nacional, ¿verdad? Que surge. Y también otro componente que va a salir ya en el periodo de la independencia, que continúa, va a tener un componente
bastante antiindígena, ¿verdad? Por un lado, por las guerras contra los indígenas nómadas, pero también Nuevo León tenía población indígena, algunas comunidades como de los tlaxcaltecas, ¿verdad?, que se intentan incorporar en esto, la comunidad de San Miguel, donde y aquí es la mezcla de los símbolos, el tlaxcalteco ciudadano Pedro Felipe Cáceres va a ser electo alcalde constitucional. Él mismo se definía como cacique y descendiente de los primeros pobladores usando este lenguaje todavía del periodo colonial, y fue electo líder de la Milicia Nacional del Poblado con el grado de capitán. Sin embargo, va a terminar ser depuesto por autoridades vecinas de un poblado cercano, de Boca de Leones, originalmente español, bajo el argumento de entorpecer la milicia a su beneficio y que había mantenido tratos con grupos indígenas hostiles como los comanches. Este caso se litiga, ¿verdad?, en tribunales, pero al final pierde. Entonces es una de las primeras cuestiones que hay, ¿verdad? Este nacionalismo buscando eliminar la categoría indígena y ahora todos son ciudadanos, ¿verdad? Ahora, después, cuando pasamos del imperio a la república, Nuevo León, entre otras provincias de Oriente, se suma al plan de Casamata en 1823. Y durante este episodio, las milicias nacionales, que después se transforman en cívicas, van a tener una gran participación. Los ayuntamientos de Santa Catarina, Lampazos, Valle del Pilón, Pesquería, Cadereyta, el Valle de Santiago del Guajuco, Boca de Leones, San Miguel de Aguayo, ofrecen a sus milicianos para apoyar a este plan, ¿verdad? Entonces, también ahí ya hay una participación total, ¿no? Y desde un inicio va a tratarse de ver, hay entusiasmo para formar esta parte de entidad nacional nueva, para todos los eventos públicos. Por ejemplo, en 1824 se instó a que todos los ciudadanos de la milicia cívica que estuviesen equipados concurriesen a la catedral al acto de Te Deum para solemnizar en la capital del estado la posesión del presidente de la República. Se vuelve algo muy común. También se ordena al comandante de la milicia cívica que aliste a sus tropas para formar la valla en el Palacio del Congreso en el cierre de sesiones del Congreso. Se ordena que se asistan a la misa de gracias del aniversario del Grito de Independencia, a dar descargas de ordenanza, este tipo de rituales republicanos que se han analizado en otros casos, pero también ocurren aquí. Ahora, por otra parte, siempre está el problema del desconocimiento de cómo aplicar las reglas. Okay. En un principio, mucha gente, o sea, hay cuestiones de no saben si es una milicia provincial o una milicia cívica, ¿verdad? También hay cuestiones de cómo manejar el fuero, ¿verdad? Ni los mismos municipios y la gobernatura se ponen de acuerdo, ¿verdad? Arrestan a gente, la liberan, etcétera. Y hasta ya fechas bastante tarde, como 1831, hay una persistencia en los problemas de la organización de los oficiales, ¿verdad? En el periódico oficial se señala que era imperativo que cada jefe oficial y suboficial fuera de la misma vecindad donde residen los soldados que tienen sus órdenes, porque no puede haber conocimiento de los individuos, ni subordinación, ni instrucción, ni servicio que no sea incómodo, embarazoso, tardío y nulo. Y el incumplimiento de este aspecto hacía que la escala para obtener oficiales, ¿verdad?, aptos para el desempeño, fuera bajando y hacia un servicio muy deficiente, ¿verdad? Y la calidad de las milicias fuese inútil, ¿verdad? Pero, y por lo mismo, bueno, hay el caso aquí de Nuevo León, no sé de algún otro estado, pero Nuevo León tiene 2 reglamentos de milicia cívica en 2 momentos diferentes. Esto fue un poco difícil de conseguir.
porque solo el segundo, el de 1829, solo está en la Universidad de Texas en Austin, ¿verdad? Pero en un principio, bueno, se crea, el primero se aprueba el 31 de mayo de 1828, se establece la edad típica, igual que en todos lados, se establece quiénes deben formar, cómo se deben formar, las obligaciones, uniformes, unidades, etcétera, costo de pagar la exención. Y, y precisamente hasta 1829 se vuelve a expedir otro reglamento, ¿no? El 29 de abril, o sea, menos de un año después. Y adicionan algunos artículos, por ejemplo, en caso de defensa, el artículo 28 se adiciona, en caso de defensa exterior del pueblo, distrito contra bárbaros, otros enemigos o contra gavillas considerables de ladrones o de sediciosos, deberá contarse precisamente con el acuerdo del comandante. O sea, esto también nos habla de la cuestión de frontera, ¿verdad? Haciendo ya hincapié. También se adiciona que los oficiales, ¿verdad? Deben saber leer, ¿verdad? También, y otras cuestiones son los cambios que se añaden o se quitan respecto a las penas de faltas que hay, pero para no caer en contradicción contra la constitución local, ¿verdad? Porque algunas son más leves, otras son más fuertes, cuando alguien cometía quien lo juzgaba, ¿verdad? Sobre la reincidencia, ¿verdad? Y sobre todo que la justicia ordinaria es la que tiene la prioridad al ser una institución civil, ¿verdad? Y, y es irónico porque en el mismo reglamento, ¿verdad? Se le llama a la milicia cívica, se le llama la Milicia Nacional Local de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, sigue utilizándose estos apelativos, ¿no? Y contribuye en cierta forma a seguir llamándole de esta forma, ¿no? Ahora, ¿cuáles los recursos, ¿verdad? Para estas milicias? La verdad es que era muy dispar dependiendo de la población, ya que la milicia depende de la recaudación del fondo de exentos. Desde un inicio fue muy difícil para cobrar esto porque la gente no estaba dispuesta, ¿verdad? Porque no había fondos, y también tenía que ordenar directamente formar listas de exentos para nombrar además un individuo que colectara esta contribución y que se ordenaban también que se le diese todos los auxilios necesarios, ¿verdad? Eh, en algunos casos incluso era imposible que pagaran, pero no porque quisieran, sino no había metálico. Entonces, algunos alcaldes piden que se pueda pagar en bienes, ¿no? Y además en otros casos, o sea, los mismos fondos se autoutilizaban para el adiestramiento, ¿verdad? Se contrataban maestros de tambor, ¿verdad? Que dieran las órdenes de silbato, de banderas, pitos, etcétera. Entonces, también hay que recordar que en este momento Nuevo León, la economía es un estado muy periférico, ¿verdad? A diferencia de toda la frontera no se recorre, ¿verdad? No hay el desarrollo industrial que después va a haber. Y en este momento es un estado periférico con pocos recursos, ¿no? Basados un poco en cierto comercio, en agricultura, ¿verdad? Si bien era el lugar más poblado del noreste, ¿verdad? Pues eran 90,000 habitantes, que no era tanto comparado con otros lados. Entonces, esta cuestión, ¿verdad? Es importante porque hay limitaciones, pero también es notable que sí se siga cobrando durante todo el periodo, incluso después a pesar de en el centralismo, sigue habiendo una organización de exentos de milicias, ¿verdad? Precisamente por esta situación de tratar de tener un método de defensa, ¿no? Y también va a tener problemas con el ejército federal porque también, aunado a la decadencia económica del país, ¿verdad? Hay falta de recursos y ya en 1825 hay protestas de los soldados en Nuevo León de continuar con el servicio porque van a pasar hasta 4 meses sin recibir medio real de servicio. Ahora, en la participación militar, ¿cómo era esto, no?
Por ejemplo, uno de los casos es contra los indígenas, dependiendo de las comunidades, ¿verdad? Sobre todo ataques de apaches o comanches en este momento, porque a la vez iba disminuyendo el número de tropas asignadas para esto. Pero, por ejemplo, en 1825, los comanches van a romper un acuerdo de paz que tenían con el estado de Nuevo León, atacando ranchos del norte, causando muertos, cautivos, robo de caballadas. Y el comandante de la guarnición de Lampazos reportó que casi no tenía tropas para la defensa de esta frontera, por lo que se vio obligado a disponer de milicianos y soldados retirados. Debido a esto, los soldados de línea que estaban de guarnición en Monterrey se movilizan hacia el norte, y a esto se ordena al comandante de la milicia cívica de Monterrey para que dispusiera que fuera la milicia cívica quien se encargara del servicio de la cárcel y policía que venían haciendo la tropa de línea, ¿no? Y encima de esto, la milicia cívica prestó sus escasas armas, 12 fusiles y 23 bayonetas, a la tropa permanente que tampoco estaba armada, ¿verdad?, para enfrentar a los comanches, ¿no? En lo que el gobierno federal remitía el armamento correspondiente. Esto va a generar el problema de dejar completamente desarmada a la milicia cívica de Monterrey, por lo tanto, en una muy limitada capacidad de cumplir sus funciones, ¿no? Además, el armamento iba a ser devuelto años después, incompleto y casi sin funcionar, ¿verdad? Varios meses después, el Ayuntamiento de Monterrey iba a solicitar al Supremo Gobierno de la Federación el franqueo de una fuerza de tropa permanente para que se hiciera cargo de las labores policiales de la cárcel, y aquí abro cita, por la ineptitud y manifiesta apatía de la milicia cívica, cansada del servicio continuo. Cierro cita. El comandante de la fuerza permanente, Vicente Arreola, a su vez contesta que era imposible, pues no los podía auxiliar ni con 10 hombres para custodiar la cárcel, porque se vio reducida el número, el gobierno federal redució la compañía, las plazas, tenía la mitad de enfermos de una fiebre epidémica, presos y efectivamente todos ocupados en otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, ya el funcionamiento, ¿verdad?, es bastante dudoso, ¿verdad?, de acuerdo a estas cuestiones o cómo debía funcionar. Ahora, también está el caso de la milicia cívica de Nuevo León en 1829, cuando es el intento de reconquista, ¿verdad? En julio de 1829, de la reconquista española, que desde un principio se solicitan auxilios desde Tamaulipas al gobernador de Nuevo León, donde el comandante Felipe de la Garza notifica que las tropas españolas tomaron Altamira y pide que se pusiera en alerta a la milicia local, ¿no?, que además pedía recursos para sus soldados. 2 días después, el mismo comandante dice que necesita a la milicia cívica que esté armada en el estado y marcha a batir urgentemente a los enemigos de la patria. Y abro cita: en tal concepto y bien seguro del patriotismo de vuestra excelencia y los nuevoleoneses, no dudo que venciendo toda dificultad y apurando todo recurso, se servirá a disponer que dicha milicia cívica de infantería y caballería, con los jefes y oficiales respectivos, se pondrá en marcha con dirección a Tampico. Cierro cita. Inmediatamente se dieron órdenes para disponer del armamento disponible en los almacenes para poder municionar y mantener 1,000 o más hombres para el auxilio de Tamaulipas. Al final se dispuso a enviar 500 hombres de infantería y 500 de caballería, y esta tropa se manda a cuartelar en Monterrey. La infantería recibe 600 fusiles con sus municiones, y para la caballería se obtienen 66 carabinas y 500 espadas y posteriormente lanzas. Pero después se pide que estas tropas se retirasen a sus casas, pero permanecieran en estado de alerta y no podrían salir sin licencia. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque empiezan las fricciones con los pedidos del gobierno nacional. Y aquí hay una editorial del periódico oficial donde el gobierno estatal cuantificaba sus gastos para el auxilio de tropas y todo esto en 58,000 pesos. 5,000 de los cuales provenían del fondo de exentos. Y ahí mismo decía que ningún otro estado de la Federación Mexicana, en proporción a su riqueza, ha podido dar esta cantidad de recursos en tan breve tiempo, ¿no?
y se quejaba de que las cuotas que les querían asignar para de dinero eran imposibles de mantener, ¿no? Entonces, al final no terminan enviando nada y bueno, sucede lo demás, ¿no? Triunfa las fuerzas, ¿verdad? Los mandos de Santana y Mieritrán, pero Nuevo León no participa. Lo mismo ocurre un año después con una orden del gobierno central, el 17 de febrero, donde pide que se envíen 300 milicianos cívicos a Texas debido a todos los problemas de seguridad, a la inmigración ilegal de los colonos, todo esto. Pero el gobierno de Nuevo León rechaza la orden diciendo que era imposible mantener por tiempo indefinido esta cantidad de hombres en campaña, ¿verdad? Entonces, ya, pues realmente es bastante limitado, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Y bueno, y con esto, bueno, quisiera señalar, ¿verdad?, que una de las cuestiones que quisiera desarrollar a futuro es sacar la contabilidad de los recursos de los exentos. Solo que es posible que no alcance a hacerlo para esta publicación, pero es impresionante la cantidad de recursos para al menos un estado tan pequeño en este momento y cómo lo mantienen tan ordenado. En fin, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención y les agradezco a los intervinientes de esta segunda mesa, a Rosa, a Alexander y a Luis por sus ponencias, tanto por estas provincias que guardan también su propia características, ¿no? Que son muy, muy distintivas, como las de cada una de las regiones, pero que, digamos, en cierta medida, pues guardan una distancia al menos con la capital, y esto sí impone pues una peculiaridad aparte de las otras provincias que hemos estado viendo. Se abre igual nuevamente una breve espacio para intervenciones. Si alguien quiere intervenir, hacer algún comentario, alguna retroalimentación con Rosa, con Alexander o con Luis, este es el momento. Son bienvenidas las intervenciones. Los podemos escuchar para después dar paso a la última mesa, que ya están aquí Sergio y Héctor, a quienes les agradecemos. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención para Rosa, para Alexander y para Luis. Sergio, adelante. Tu micro. Ahí abajito en... Perdón, ahí estás. Estoy muy familiarizado con el Zoom y no con esta plataforma, me cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, yo nada más no tuve la oportunidad de escuchar a la doctora López Taylor, me lo lamento mucho, tuve un inconveniente para entrar a la hora. Escuché parte de las participaciones de Alexander y completa la de Luis, y no me queda más que reconocer el trabajo que han hecho, muy completo. La verdad, yo solo quiero decir que sirven de modelo para este tema que estamos trabajando en lo particular, porque yo no tenía mucha bibliografía o fuentes secundarias en la que apoyarme para desarrollar mi propio texto, y entonces me costó mucho trabajo. Me hubiera gustado escucharlos antes de que yo empezara a hacer el mío. Pero bueno, siempre es grato escuchar a colegas tan preparados, que se ve que ya tienen una trayectoria en el tema de las milicias. Yo apenas estoy entrando en este tema, entonces bueno, creo que siempre es bueno y oportuno no dejar pasar el felicitar a colegas cuando hacen trabajos con la profundidad con la que lo están haciendo Alexander y Luis. Es todo, muchas gracias. Gracias, Sergio. Sí, yo con tu permiso, Joaquín, yo me quiero también unir a lo que estaba diciendo Sergio.
Yo quiero felicitar a Luis, a Alexander y a Rosa, y evidentemente también a Eliud y a Anastasio anteriormente. Ya nos estamos viendo un marco complementario, temático, regional, y en general, y precisando el foco de atención central a lo que son las milicias cívicas. Entonces, simplemente unirme a esas felicitaciones y también mostrar mi satisfacción, porque estoy seguro que en este trabajo que estamos poniendo en común, en nuestras, evidentemente también dudas y planteamientos, seguro que va a estar enriquecedor para finalmente esos textos finales y el libro central. Cuando pensamos organizar primero el seminario, luego este coloquio, enfocando a la publicación, Joaquín y yo, también pensamos, creo que en algún momento lo dijimos, que era necesario complementar una trilogía. Y la trilogía era la cuestión de aquel libro que coordinaron José Antonio Serrano y Juan Ortiz sobre los ayuntamientos, que fue no el inicio, pero sí el momento central, o uno de los momentos centrales de un tema que en los 90 empezó a explosionar, como era poner el foco en los cabildos, en los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos a partir de los años 10, de los años 20 y 30. Luego fue también el federalismo. El federalismo y especialmente con el libro de las diputaciones provinciales, previamente a esa creación del federalismo que Ross estaba aludiendo y creo que ya no sé quién, antes también sobre esas propuestas de Nettie y Benson, famosas de los años 50, que desembocaban en un planteamiento de los orígenes del federalismo. Y en esta cuestión faltaba, a nuestro entender, seguir poniendo el foco entre ese poder local y el poder provincial, poder estatal, que era su vertiente armada. Su vertiente armada desde la parte política y desde la parte también económico-social. Entonces, en ese sentido, creo que la milicia cívica reviste muchas facetas, muchas caras que os estáis planteando y demostrando. Una faceta política, una faceta ideológica. Creo, Luis, yo me sonreía porque me acordaba, tú estabas planteando, bueno, contratan a un tambor, los silbidos, pero toda una serie de juramentos, de paradas militares, de himnos, que en realidad lo que están generando también es un cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas de nacionalidad y de nacionalismo. Con unas contradicciones, evidentemente, con contradicciones en el sentido que hasta ese momento no hay un antagonismo en ser zacatecano, bueno, pongo zacatecano, en ser de un estado y ser mexicano. Pero ese es el momento en donde esa coyuntura es frágil. En realidad no son planteamientos antagónicos, pero sí que planteamientos dirimentes entre los límites del federalismo y los límites del secesionismo, que están a punto, ¿no?, de estallar. Ahora, la cualidad fundamental es que esos límites o ese planteamiento no solamente es ideológico, político, cultural, evidentemente económico, social, sino que además están sobre las armas. Tengan menos, tengan muchas menos o tengan pocas, pero son las que tienen, pero es que no solamente es de las milicias, sino también, como estabas planteando, Luis, el ejército pues tampoco luce demasiado armamento, ¿no? Y eso es un problema central. Entonces yo creo que sí que vamos a hacer un gran libro que ofrezca múltiples caras de lo que en realidad es esa particularidad que revisten los estados, bueno, no solamente hispanos, sino también el origen es en Estados Unidos con la Guardia Nacional y después la Guardia Nacional en Francia, pero en realidad todo el momento las revoluciones liberales en el mundo hispano y en europeo, y cómo la necesidad de organizar ideológica y políticamente esos estados desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas y no necesariamente sistemáticamente desde un punto de vista del ejército, es decir, desde un estado central, ¿no? Entonces, bueno, mostrar mi satisfacción seguramente se va a completar con los compañeros y compañeras que faltan y mañana con la sesión también de mañana. Solamente una cuestión muy puntual.
Y como no está José Antonio Serrano, no me va a reñir de que me estoy alargando. Lo podéis pensar todos y todas, pero bueno, solamente una cuestión muy puntual, Alexander. Me ha gustado muchísimo tu intervención, pero al principio has nombrado en 1820 el virreinato y creo que 2 veces. En 1820 deja de haber virreinato, al menos hasta cuando se jura la Constitución del 12, y no recuerdo, depende regiones, es a partir de mayo, ¿no? Mayo, junio, julio de 1820, porque si hubiera virreinato no puede haber diputaciones, y sin diputaciones y ayuntamientos no puede haber milicia nacional, pero simplemente esa cuestión. Y ahí me refería simplemente a esa compartimentación que tenemos asumidas muchas veces la historia, no solamente de México y Centroamérica, sino también la española, en donde la cuadrícula hace que para una determinada fecha, pues pensemos en antiguo régimen, sea colonial o sea metropolitano, y en otros momentos. Yo recuerdo hace ya muchos años, en un seminario famosísimo, un seminario magnífico que organizó la doctora Virginia Guedea cuando estaba en el Mora, 1995, voy a decir la fecha, en donde una profesora estaba explicando fantásticamente bien, una investigadora de ese seminario, fantásticamente bien, la Diputación Provincial, no está aquí el IUD, la Diputación Provincial en Puebla, en los años 20, y hablaba de colonia y de virreinato. Me ha hecho recordar lo que tú estás planteando, Alex, solamente en parte. Y yo le dije, es que si hay diputación provincial no puede haber virreinato porque son antagónicos. Y es más, la cuestión del 12 organiza las diputaciones provinciales que en realidad van a aprobar los virreinatos sin un solo decreto que abogan los virreinatos, y evidentemente los virreyes y los capitanes generales en ese sentido, ¿no? Y es como si hubiera habido un sismo tremendo, ¿no? Porque, pero yo me di cuenta que muchas veces encajonamos una historia tradicional o una historia nacional en compartimentos, y cuando investigamos otras cosas no nos damos cuenta a veces de esas contradicciones, ¿no? Pero bueno, simplemente señalar esto y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, justo decíamos, ¿no? Tratar de ver una visión mucho más amplia, ¿no? De este proceso muy, muy largo entre, pues vaya, si nos queremos pensar así desde el reformismo borbónico y todo esto que viene arrastrándose hasta la época de la Guerra de Independencia, pero que evidentemente tendrá mucho impacto en la formación del Estado Nacional Mexicano, el centroamericano y la Revolución Liberal en el amplio sentido, ¿no? Entonces trataremos de ser un poco más, lo más abiertos de perspectivas, de posturas historiográficas incluso, ¿no? Y incluso adelantándome un poco a algo que quería proponerles y que espero que les agrade la idea. Yo quisiera que en el caso de los que ya han trabajado, ¿no? Por ejemplo, Alexander, que tiene un par de tesis, un libro sobre las milicias y demás, y en el caso de los que puedan y tengan en Open Access sus trabajos sobre milicias, sobre ejército y demás, que se pudiera hacer una carpeta, ¿no? En donde los trabajos se pudieran compartir para que hubiera pues también una propia retroalimentación en cuanto a lo historiográfico. Y decía esto porque pensaba en Sergio, ¿no? Que hablaba sobre la carencia en el caso muy particular, ¿no? De Veracruz, a pesar de estar allí Juan Ortiz, pero pues en términos militares y milicianos no hay muchísimo más, ¿no? Como ya lo hemos platicado, Sergio, que digamos trata de subsanar un poquito esa carencia historiográfica que en términos de milicias pues conocemos, ¿no? Y ya cada uno de ustedes en su espacio ha ido lidiando con esa dificultad, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentamos un poquito más adelante, no retraso más el inicio de la última mesa en la que